Entre los hermanos es la grande obra del Hijo crucificado. Él ha venido a traer la paz a los alejados y a los cercanos para hacer de los paganos y de los judíos un solo pueblo, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. El ser uno en el amor es el don que Jesús nos ha obtenido con su muerte. Es el cumplimiento de su vida, la gloria que resplandece sobre la tierra. Esta unión, aunque nosotros hagamos todo lo que podemos contra ella, nunca podrá ser rota. Como ya es perfecta en el Hijo, espera ser acogida por los hermanos. La unidad entre los discípulos es el único testimonio creíble del amor del Padre. El Hijo ha venido a ofrecerla a este mundo dividido para que alcance al fin lo que está en su principio. ¿Qué podemos decir de las divisiones entre las iglesias y de las diferentes luchas en su interior? Son el pecado, desmiembran y matan el cuerpo del Hijo, pero su cuerpo inmolado por nosotros y en beneficio nuestro reabre continuamente nuestra historia al misterio de la unidad. Una interpretación ulterior habla de la túnica como del cuerpo de Cristo que por haber sido tejido por Dios no puede ser dividido por obra del hombre. Mientras la repartición de los vestidos recuerda el evento de la muerte donde el Hijo entrega la vida por todos, la túnica que queda intacta recuerda la resurrección que le corresponde al cuerpo de Jesús por cuanto es carne del Verbo. Destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. La túnica de Jesús hace pensar en la túnica ensangrentada de José, en él que es despojado y dado por muerto por sus hermanos homicidas, mientras en realidad está vivo. Se cumplirá el designio de Dios para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso. Esta unificación de los pueblos al pie de la cruz, desde la cual el Hijo atrae a todos hacia sí, es lo que Lucas describe en Pentecostés. En Juan es anticipada sobre el Gólgota, donde Jesús entrega su espíritu para que se cumpliera la Escritura. En el relato de la glorificación del Hijo se multiplican las citas de la Escritura. La cruz es el cumplimiento bajo cuya luz se comprende toda promesa. Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Es una cita del Salmo 22, que habla del justo que sufre, en el cual se muestra la grande obra del Señor, Rey de todas las naciones. La cita dice el significado de la muerte de Jesús a nosotros, pecadores. Se ofrece el cuerpo del Hijo que nos hace hijos y hermanos. A los pies de la cruz acontece el gran intercambio. Él viste la desnudez de nuestro pecado y nosotros su vestidura de inocencia. Las 2 frases del Salmo, según el estilo poético hebreo, dicen en realidad la misma cosa de 2 maneras diferentes. Pero Juan aplica la primera a las vestiduras y la segunda a la túnica, la vestidura por excelencia. Esta interpretación hace ver el valor que el evangelista atribuye a la herencia de las vestiduras y de la túnica. Este salmo, junto con Isaías 52, se transparenta como en filigrama de todas las páginas de la pasión, como señal de autentización divina. Marcos y Mateo dan la entonación al evento de la cruz y ponen en la boca de Jesús su comienzo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Juan muestra el fruto de este abandono, la entrega del Hijo por los hermanos perdidos. Y esto es lo que hicieron los soldados. Sin saberlo, los que le dieron muerte a Jesús dan cumplimiento a la Escritura. En nombre del mundo entero reciben en herencia sus vestiduras y echan a suerte su túnica. El Hijo enviado por el Padre para salvar el mundo entrega su vida a los que lo despojaron de su vida. Junto a la cruz estaban. En lo alto está Jesús con sus 2 compañeros, abajo están 4 soldados en una parte y probablemente 4 mujeres en la otra, además del discípulo. En el Calvario están reunidas 12 personas. Para todos, amigos y enemigos, la cruz es centro de atracción. Los herederos del Hijo son todos los hermanos lejanos y cercanos, comenzando por los lejanos.
Todos juntos forman el único pueblo de Dios. Los discípulos han huido, pero quedan las mujeres que están de pie, como señal de fidelidad y de espera. Ellas que engendran cuerpos mortales tienen experiencia de vida y de muerte. Conocen el amor, su fuerza débil y vulnerable, su sabiduría loca y audaz. También Juan el Bautista estaba allá donde el Cordero de Dios se había sumergido en el agua. De su espera nacieron los dos primeros discípulos del esposo. También la Magdalena estaba allí donde el grano de trigo había sido colocado bajo tierra. Su misma espera fue premiada con el encuentro con su Señor. Estas mujeres están allí donde el Hijo del Hombre ha sido levantado de la tierra. Finalmente, es aquí donde el ojo y el corazón deben detenerse. Junto a la cruz de Jesús es una expresión única en todo el Nuevo Testamento. Es la posición de quien contempla al Hijo del Hombre levantado, la posición del discípulo que en la cruz ve el misterio de Dios y del hombre. Desde el comienzo del Evangelio apuntaba a hacernos detener junto a la cruz de Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Aquí vemos que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Aquí conocemos a Yo Soy, y al ser vencido el príncipe de este mundo, somos atraídos hacia él. Todos los evangelios concuerdan al colocar el nacimiento del nuevo pueblo a los pies de la cruz. Los otros evangelios presentan las mujeres después de la muerte de Jesús mientras observan de lejos. En cambio, Juan, con su óptica contemplativa, el amor todo lo ve cerca, en el espejo retrovisor del recuerdo. Las nota ya antes de la muerte, mientras están cerca. Ellas ven y escuchan esas cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Dios ha preparado estas cosas para los que lo aman. ¿Por qué la madre y las mujeres a las que se añade el discípulo amado están junto a la cruz de Jesús? Cuando ya no hay nada que hacer, el amor no se eclipsa. En la impotencia se vuelve compasión, que es la única fuerza capaz de surcar el umbral último de la soledad. No abandona al amado ni siquiera en la muerte y crea comunión con él en cada uno de sus límites. La compasión, que es el origen de toda acción, es la cualidad divina más elevada que hace que sintamos al otro como se siente uno a sí mismo. De la compasión de Dios por el hombre perdido nace la necesidad de su cruz. De la compasión de estas mujeres por un Dios crucificado nace el hombre nuevo. Estar junto a la cruz de Jesús es el origen de la iglesia. La cruz es la naturaleza, canon y norma del nuevo pueblo. Por eso Pablo se gloría y se ufana de ella. Su madre es la que ama a Jesús, imagen de todo el que ama. Estaba presente en las bodas de Caná cuando el agua convertida en vino anticipó la hora de la gloria. El episodio de las bodas no es solamente el principio de las señales, sino que cierra la primera revelación de Jesús como Cordero de Dios, Hijo de Dios, Mesías, Rey de Israel, Hijo del hombre. En Caná Jesús es el esposo. Anticipa simbólicamente las bodas que aquí se realizan. La madre de Jesús representa al Israel que lo espera, la esposa fiel que dice, hagan lo que Él les diga. Es lo que hace ella misma al aceptar su gloria, que es la cruz. María, mujer, esposa y madre, es la convergencia del pueblo antiguo y del nuevo, el final de la antigua y el comienzo de la nueva alianza. Ella aparece al principio en el cumplimiento de la obra del Hijo. Como mujer, esposa, se convierte en madre que engendra en una sola vez una nación entera. Es inclusive madre de todos los pueblos. Es la nueva Eva, madre de los vivientes.
En lugar de Abel el justo, a quien su hermano mató, recibe otro hijo, el discípulo a quien Jesús amaba. Como es madre del Mesías amenazado por el dragón, así lo es también de los otros hijos que seguirán siendo fieles. Es la mujer de la cual Jesús pocas horas antes habló. Está afligida por los dolores del parto y pronto cambiará su tristeza en alegría. Más allá de estos ecos bíblicos que resuenan en el contexto, la Madre de Jesús se eleva, como ya se dijo, al nivel de figura universal. Representa a todo el que ama, desde Dios hasta la menor de sus criaturas, desde el Padre Celestial hasta la Madre del Cuervo que cuida a sus pequeños. Y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena, en la hipótesis de que las mujeres sean cuatro. Juan no dice el nombre de la hermana de la madre de Jesús, solamente pone en evidencia su relación de parentesco. En la hipótesis de que las mujeres sean tres, la hermana de María de Nazaret es María de Clopas. En la hipótesis de que las mujeres sean dos, la madre de Jesús sería María de Clopas, designada con el nombre del Padre. Su hermana en sentido amplio sería María Magdalena. El grupo de estas mujeres que se vuelve más sugestivo por lo indeterminado del número está allí donde todos estamos llamados a estar para ver el misterio de Dios. Aquí se revela el amor extremo, se celebran las bodas y nace la humanidad nueva. Por un lado, los soldados enemigos se reparten los vestidos del Hijo. Por el otro, las mujeres amigas se imprimen en el corazón su pasión. Las dos escenas están unidas estrechamente como las figuras de Judas y del discípulo amado en la última cena. El que se reconoce en Judas amaba gratuitamente, vino a ser como el discípulo predilecto. El que se reconoce en los enemigos viene a ser como esas mujeres que acogen su amor gratuito. A los pies de la cruz todos son uno, cercanos y lejanos, enemigos y amigos. La salvación del Hijo es universal, como el don de su cuerpo y de su espíritu. Jesús, viendo a su madre, Juan no dice que las mujeres miran a Jesús. Él es el que ve. En su muerte el Señor es soberanamente activo. La muerte, como el nacimiento, es dolor y separación. En esa hora uno es sensible consigo mismo, pero no con relación al Padre o al otro. Es objeto y no sujeto de compasión. Pero el Hijo nunca está solo. Está siempre con el Padre. Por eso su madre es un acto de amor y comunión con los hermanos, en que lo ama y en que es ahora turbado por su drama. Jesús no se preocupa de sí mismo, sino de ellos. El que lo ama y el que es amado siente abandonados y solos, y cada uno está perdido tras sus cosas. Su vida queda sin sentido, más trágica que la muerte. Esta es la verdadera muerte, no la de aquel que entrega su vida por amor. El ojo sigue el corazón. El de Jesús va hacia la muerte y el discípulo. En el pasaje anterior se hablaba de los vestidos que se repartieron los soldados y luego de la túnica sin costura echada a suerte. Ahora, después de haber hablado de las mujeres al pie de la cruz, la atención se encuentra en la madre. Ella corresponde a la túnica que le tocará en suerte al discípulo amado. La gloria de Dios es para todos, pero es única y cada uno la recibe intacta como el Espíritu que se da luego de inmediato. El texto se presta para diferentes interpretaciones. En una poesía cada palabra suscita evocaciones, mientras más despierte, más hermosa y más transformante es para el que la lee. Y junto a ella el discípulo a quien amaba. Es el que es amado por Jesús. Este discípulo ha hecho su primera aparición
En el capítulo 13, versículo 23 al 25, mientras reclinaba su cabeza sobre el pecho del Señor, que era el depositario de su secreto. Se le nombra como el otro con respecto a Pedro y reaparece en el proceso ante Caifás. Ahora, cuando está junto a la madre que está al pie de la cruz, ve lo que había intuido cuando apoyaba su cabeza sobre el corazón del Maestro. Este discípulo, testigo de lo que ha visto en la cruz, será el primero en llegar al sepulcro y en creer. Reconocerá desde la barca al resucitado y permanecerá con nosotros hasta su regreso. Él, a través de su evangelio, canta el amor del Hijo. Es el hombre nuevo, el que recibe la túnica. También este discípulo viene a ser una figura universal, complementaria de la Madre. Representa a todo el que es amado, desde el Hijo de Dios hasta la más pequeña de sus criaturas. Con la muerte de Jesús, la Madre que ama y el discípulo amado habían de quedar ambos privados de su amor, respectivamente dado y recibido. Pero Jesús, al entregarnos recíprocamente el uno al otro, realiza sobre la tierra el amor completo. Entre la madre y el discípulo comienza a circular el amor correspondido, gloria de Dios y vida del hombre. Por eso es bueno que Él se vaya y se vaya de este modo, pues de lo contrario no vendría a nosotros el Espíritu. El Calvario es el lugar donde el Hijo del Hombre nace en el cielo para la gloria de Dios y el discípulo amado nace en la tierra como Hijo de Dios. Es su hermano, tiene la misma madre y el mismo padre, la misma carne y el mismo espíritu. Él recibe la túnica sin costura que lo hace hijo en el Hijo. Dice a su madre: hay quienes ven en esto una adopción. Es mejor entenderla como una revelación. Jesús le abre los ojos sobre la nueva realidad que nace a los pies de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes en griego ide, significa ve, mira. Jesús dice a la madre que mira al discípulo como hijo suyo, igual a él, que lo reconoce como hermano. Parece extraño el apelativo mujer dirigido a la madre. Ya aparece en las bodas de Caná cuando hay sed de vino bueno y se habla de la hora. Así Jesús se dirige también a la samaritana que tiene 6 maridos y ningún esposo. Cuando hay sed de agua viva y ha llegado la hora en la cual se adora al Padre en espíritu y verdad, así Jesús se dirige también a la adúltera, cuya sed de amor la condujo a la muerte. Así llamará en fin a la Magdalena llorosa cuando busca al esposo. María de Nazaret es la mujer afligida por los dolores, porque ha llegado su hora. En la Biblia se habla de la hija de Sión, esposa del Señor y madre de todos los pueblos. Después del exilio de Babilonia, la salvación se describe como el regreso de todos al monte Sión. Este está representado como una mujer que reúne en torno suyo a sus hijos. Es como si nacieran todos al instante alrededor de la madre. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a la luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio a luz Sión a sus hijos. Alza los ojos en torno y mira. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas son llevadas en brazos. El pueblo es una multitud inmensa que se congrega en Jerusalén. Es la reunión de los hijos dispersos que vuelven del exilio. A ellos se agregan todos los pueblos. A los pies de la cruz se forma la unidad de Israel y de todos los pueblos que acuden a Sión. La madre de Israel, la mujer, esposa cuyo esposo es el Señor. De ella nace el hombre nuevo, representado por el discípulo predilecto, el primero de la muchedumbre innumerable de los que seguirán. El más pequeño vendrá a ser un millar, el más chiquito una nación poderosa. Yo soy el Señor, a su tiempo me apresuraré a cumplirlo. La madre de Jesús es
a la vez cumplimiento de la sinagoga y comienzo de la iglesia. A los pies de la cruz, la mujer encuentra al esposo y finalmente se convierte en madre. Le engendra la humanidad nueva que es uno en el amor. Se cumple así la promesa antigua. En Abraham son bendecidas todas las familias de la tierra. A Israel, la madre que ama, se le revela en el discípulo amado, el pueblo mesiánico, la iglesia. Con estas palabras Jesús entrega a Israel, la iglesia, para que la reconozca como el Hijo prometido. Dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Por su parte, la iglesia, que es el pueblo mesiánico, representa en el discípulo amado, está llamada a mirar a Israel, la mujer esposa de su Señor. Como dijo a la madre: ahí tienes a tu hijo. Así dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Con el posesivo tú, el Señor transmite lo que es más íntimamente suyo. El discípulo a la madre y la madre al discípulo. Con estas palabras Jesús entrega a Israel a la iglesia, a la que hay que reconocer como madre propia y raíz. Santa. El amor recíproco entre ellos realiza el mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esta es la gloria, que Dios esté en el mundo y el mundo en Dios. Cumplimiento de su designio de amor, anhelo de la creación y final de la historia. El destino de Israel, el primogénito, contiene el de todos los hermanos. En la cruz nace la unidad entre Israel y la iglesia, basada en el reconocimiento de la alteridad originaria madre-hija que las hace existir a las dos. Cuando Israel acepte la iglesia como hija y la iglesia acepte a Israel como madre, entonces se cumplirá la promesa última del Antiguo Testamento. Volverá Elías, que convierte el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Entonces también las diferentes iglesias aceptarán su identidad relativa y serán hermanas porque son hijas de la misma y única madre. Su unidad testimoniará finalmente al mundo el amor del Padre que el Hijo ha venido a traer a los hermanos. Entonces todas las cosas en el cielo y en la tierra serán recapituladas en Cristo y Dios será todo en todos. Desde aquella hora, en el Evangelio había un antes que era la espera de esta hora. Ahora, con la entrega del Hijo a la Madre y de la Madre al Hijo, ya todo está cumplido. Desde aquella hora existe un después que brota de ella. La hora de la cruz está en el centro de la historia común entre Dios y el hombre. Todo lleva hacia ella y parte de ella. Es el corazón del tiempo, es la encrucijada del pasado y del futuro con aquel que es un presente eterno. Al terminar la misión del Hijo, comienza la de aquellos que, como Él, son hijos del Padre. Ellos continúan su misma obra en el mundo, en su misión de amor. Rellenarán la gloria hasta su regreso. El discípulo la acogió, que es igual la tomó. La palabra griega lámbano significa tomar, recibir, acoger, como los soldados acogen sus vestiduras. Ahora el discípulo predilecto acoge a su misma madre. Después de que Jesús haya acogido nuestro vinagre, nosotros acogeremos su cuerpo y al final acogeremos su espíritu. El final del Evangelio está dominado por el entrelazarse de entregar, acoger, que es la correspondencia entre el amor que se da y se recibe, que es vida de Dios que se comunica a todos. En su casa, la expresión griega eistaitia significa casa propia o cosas propias. Aquí se ha de entender el sentido profundo. El discípulo acoge a la madre de Jesús como madre suya, como casa y bien supremo del cual deriva la propia existencia. La hora de la aflicción en la cual se nace y se muere ya no es soledad ni separación donde cada uno se pierde tras las propias cosas.
Es la hora en la cual se vuelve nuestro lo que es propio del Hijo, la hora de la alegría en la cual la mujer llega a ser madre y da luz al Hijo. Es la hora en la cual todo está cumplido. El que ama y el que es amado son uno en el único amor. Sucede finalmente aquí sobre la tierra entre los hombres. Lo que acontece en el cielo entre el Padre y el Hijo. La madre y el discípulo son la semilla de la presencia que abarcará todos los hombres. A través de ellos, el mundo conoce a Jesús como enviado por el Padre y sabe que es amado como el Hijo unigénito. La de Jesús no es muerte, sino fecundidad de vida. El Hijo del Hombre elevado de la tierra es como el grano de trigo colocado bajo tierra. No queda solo, sino que produce mucho fruto. Gracias a él el desierto de la muerte, desierto viene del latín deserere, abandonar, se convierte en el jardín de las bodas. En algunos manuscritos de la Vulgata se dice que el discípulo la acogió, insuan en vez de insua. Significa que acoge a la madre no solo en su casa, sino como madre suya. Se considera hijo suyo y hermano de Jesús, tanto en la carne como en el espíritu, porque la palabra se hizo carne. Después de esto, Juan no dice después de estas cosas, sino después de esto. Coloca lo que sigue en estrecha conexión con la escena anterior y subraya su centralidad. Esta expresión recuerda las otras veces en las que ocurre. Después de las bodas de Caná, antes de visitar el templo y después del anuncio de la enfermedad y de la muerte de Lázaro, antes de resucitarlo. Normalmente Juan usa la expresión más genérica, después de estas cosas. El cumplimiento comienza desde aquella hora cuando el discípulo toma a la madre de Jesús como madre propia y se convierte en hermano suyo. Esta escena explícita cómo se llega a ser sus hermanos. El Hijo tiene sed de darnos su espíritu que nos hace vivir como Él. La hora en la cual para Él todo está cumplido es para nosotros el principio de todo. Es el centro de la historia, llegada del pasado y apertura a un futuro sin fin. Sabiendo Jesús no es víctima de la pasión. Él es su protagonista, consciente y libre. Antes sabe que todo está cumplido, luego lo dice y finalmente lo hace. Su palabra precede el hecho. La palabra hace lo que dice y no vuelve al que la ha enviado sin haber realizado aquello para lo cual fue enviada. Ya todo estaba cumplido. El cumplimiento está en relación con lo que precede. La entrega del Espíritu que sigue inmediatamente nos ofrece la fuente perenne de lo que ya nos ha entregado. O todos los sedientos vengan al agua. La palabra cumplir, que se repite en el versículo 30, recuerda al capítulo 13, versículo 1, donde Jesús, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Ahora lleva a término lo que ha prefigurado en el lavatorio de los pies y en el bocado que entregó a Judas. Revela el amor extremo de un Dios que se entrega al hombre para que se cumpliera la escritura. Aquí la palabra cumplir en griego es diferente de la anterior, aunque deriva de la misma raíz telos. Es teleio en lugar de teleo. Juan introduce normalmente el cumplimiento de la escritura con el término plero. Pero aquí no habla del cumplimiento de un pasaje de la Escritura, sino de la finalidad de toda la Escritura, anunciado en el capítulo 7, versículo 38, cuando el Hijo realiza plenamente la voluntad del Padre. Esto se revela en los hechos que siguen. Si a su sed de darnos agua viva nosotros le damos vinagre, Él acoge nuestro vinagre y nos entrega el Espíritu. Tengo sed. La sed, que es una necesidad absoluta aún más que el hambre, es deseo de agua, de vida.
Dios, que es amor, que ama perfectamente y es amado, es deseo de amar. El cumplimiento de la Escritura brota de esta sed suya. En sí la expresión no es una cita bíblica. Muchos salmos hablan de nuestra sed de Dios, pero aquí se trata de la sed de Dios en relación con nosotros, lo cual es fuente de nuestra sed de Él. La palabra de Jesús en el contexto alude al lamento del justo que sufre. En mi sed me han abrevado con vinagre, dice el Salmo 69, versículo 22. Este salmo ya fue citado en el capítulo 2, versículo 17. Me devora el celo de tu casa, que es igual al Salmo 69, versículo 10. Y en el capítulo 15, versículo 25, me hostigan sin razón. Por consiguiente, esta sed se ha de leer ante todo a la luz de la primera visita al templo, identificado con el cuerpo de Jesús muerto y resucitado, devorado por el fuego de esa casa del Padre, que son los hermanos. Es sed de dar el Espíritu, que recuerda a Jesús cuando, cansado y sentado junto al pozo, pide agua para beber. Era la hora sexta y promete a la samaritana el agua viva. Esta sed además hay que leerla a la luz del oído gratuito del mundo contra el que es amor gratuito. La escena recuerda también el grito de Jesús en el templo en el último día, el día grande de la fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su seno. Este río de agua viva es el Espíritu que los que creen en Él recibirán cuando Él sea glorificado. Ahora, cuando nos ha abierto los ojos sobre la gloria, nos dará el agua del Espíritu. La sed de Jesús no es solo física, desgarradora para uno que esté colgado en la cruz. Es la sed de un Dios que amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo. Es el deseo de nuestra salvación. Jesús tiene sed de darnos lo que sacía nuestra sed. Desea ofrecernos lo que deseamos, ser como Dios, tener su misma vida. También aquí Jesús, como en Sicar, mientras pide, ofrece agua para beber. De la roca golpeada con el cayado saldrá pronto el agua que reaviva el universo. En Samaria no se dice que haya bebido el agua. Aquí en cambio bebe el vinagre que le ofrecen. Precisamente de este modo muestra su amor y cumple el designio del Padre. Si su hambre se sacía con un alimento que los discípulos no conocen, su sed se sacía amando de un modo cabal a quien lo odia gratuitamente. Había allí una vasija. Es el único punto de Juan en el que aparece la palabra vasija. Esta vasija que está allí recuerda las tinajas de piedra de las bodas de Caná y la que fue abandonada por la samaritana junto al pozo, llena de vinagre. El vino es símbolo de amor y vida plena. El vinagre es vino dañado. Si en Caná faltó el vino, esta vasija está llena de vinagre. A la ausencia de amor corresponde la plenitud del odio. El hombre es una vasija siempre llena o vasija de odio o de amor. Esta vasija es el cáliz que el Padre le ha dado a beber, el que le ofrecen los hermanos. Para él se desborda de furor e ira, para nosotros de salvación. En el texto 3 veces se habla de vinagre y otras tantas de cumplir. El cumplimiento de la Escritura está en el hecho de que Él bebe nuestro vinagre y nos da a beber de su Espíritu. Al beber nuestro odio y nuestra muerte, sacia nuestra sed de su amor y de su vida. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre. Si la vasija es el mundo lleno de vinagre, cada uno de nosotros es una esponja llena del mismo vinagre. A Jesús le es presentada la plenitud de nuestro mal. El gesto de darle vinagre no se dice quién cumple esta acción. Podría indicar piedad. El vinagre es una bebida que quita la sed. Sin embargo, el contexto con los términos sed y vinagre recuerdan el Salmo 69, ya citado a propósito del amor que devora su cuerpo o
objeto de odio gratuito. Por consiguiente, el gesto significa el ofrecimiento de odio y muerte al que da amor y vida. El hisopo, una caña en Marcos 15, alude a la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero Cordero Pascual, cuya sangre rociada con el hisopo evita la muerte. Se la acercaron a la boca. Tampoco aquí se dice quién realiza esta acción. Eso es intencional porque somos todos y cada uno. Cuando tomó Jesús el vinagre, Jesús tomó el vinagre del cual está llena la vasija de la humanidad, del cual está llena la esponja. Bebe nuestra vida que ha sido echada a perder. A su acogida corresponde su entrega en el don del Espíritu. Acoger no es entregarse y entregarse no es acoger. Jesús acepta activamente la muerte que le damos. Por tercera vez se menciona el vinagre que nosotros le ofrecemos y que Él acoge. El Hijo cumple de este modo toda la Escritura, sacia su sed infinita de amor, acogiendo todos los males del amado. Nos conviene que Él se vaya de este modo, solo así viene a nosotros el Espíritu. Todo está cumplido. Se indica una acción cumplida en el pasado, cuyos efectos perduran en el presente. La expresión recuerda el relato de la creación cuando Dios llevó a su cumplimiento el cielo y la tierra y todo lo que ellos contienen. El verbo cumplir está aquí también en pasivo. Es el pasivo divino propio de aquel que en su pasión se expresa plenamente como Dios, que es la omnipotencia del amor que vuelve a crear. En Juan es la última palabra de Jesús en la cruz. Es un grito de triunfo. El Hijo ha llevado a su término su misión. Al beber el vinagre nos amó hasta el extremo. La creación finalmente está cumplida. Aquel por el cual y en el cual todo ha sido hecho, vació el universo del odio para colmarlo de su amor, bebió nuestra muerte para saciar la sed que tenemos de su vida. Inclinando la cabeza, Jesús inclina la cabeza sobre su madre y el discípulo, sobre las mujeres y sobre los soldados, sobre Jerusalén y sobre el mundo entero. La cruz, que es levantar al Hijo del Hombre a la gloria de Hijo de Dios, es el inclinarse de Dios sobre cada hijo de hombre. Entregó el Espíritu. Jesús no muere, nos entrega el Espíritu, su misma vida. El amor, que es más fuerte que la muerte, no termina, sino que se cumple en la entrega total de sí mismo. Es el anticipo de Pentecostés, que en Juan será la tarde de la Pascua, cuando los discípulos acojan al Espíritu, que aquí es entregado. Entregar es la misma palabra usada para Judas y para los enemigos que entregan a Jesús a la muerte. Entre el entregar y el recibir pasa un tiempo. Es el tiempo de la historia que es confiada a nuestra libertad. Entregar indica también traicionar y transmitir. A nuestro acto de entregarlo a la muerte corresponde su acto de entregarnos en la vida. En nuestro acto de traicionarlo con odio, Él traiciona su amor absoluto. De esta tradición nosotros vivimos y hacemos memoria día tras día. Nuestra respuesta a su sed es entregarle el vinagre. Su respuesta es acoger nuestro vinagre y entregarnos el Espíritu. Es el Espíritu creador del principio que al final renueva todas las cosas. El del Mesías prometido, que sopla desde arriba y reaviva abajo los huesos áridos de Adán, de todo Adán. Es el Espíritu que nos da el corazón nuevo, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, capaz de amar y habitar la tierra. Es el sello de la nueva alianza, donde todos, desde el más pequeño hasta el más grande, conocemos quién es el Señor. Es el don de los dones, el Espíritu que grita en nosotros, Abad, y nos transforma de gloria en gloria en el Hijo.
Para Juan es el Espíritu el que nos entrega desde arriba, fuente de agua que nos nace de lo íntimo, el Espíritu de la verdad que nos hace libres como hijos del Padre. El permanecer siempre con nosotros, aún más en nosotros, nos enseña todas las cosas, nos hace recordar todo lo que Jesús ha dicho, nos da testimonio de que Él es el Hijo y nos hace capaces de testimoniarlo. Es el Espíritu que juzga el mundo, el amor que nos guiará en la verdad completa y glorificará en nosotros al Hijo, haciéndonos hijos. Es el Espíritu que Él resucitado infunde en sus discípulos mientras les suplica, reciban el Espíritu Santo. Precisamente de este modo se cumple la misión del Hijo hacia los hermanos. Es la hora de la gloria, prefigurada en el principio de las señales. Se da la nueva alianza, el vino bueno, el amor perfecto del esposo. Son las nupcias entre Dios y el hombre. En la carne de Jesús, Hijo de Dios e Hijo del hombre, el hombre y Dios viven del mismo amor, abierto a todos. Los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, estamos en víspera en la preparación de la Pascua cuando se inmola el cordero, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado. No se puede dejar expuesto el condenado a muerte porque es maldición de Dios y contamina la tierra. Maldito todo el que está colgado de un madero. Pero el evangelista no hace alusión a este motivo. En cambio, subraya el aspecto del sábado, que es cumplimiento de la creación, y de ese sábado particular, que es también la Pascua, cumplimiento de la liberación. Hablará del Cordero y del traspasado. La expresión los cuerpos en la cruz indica con fuerza la solidaridad del Señor con toda carne. En la cruz se cumple la encarnación del Verbo. Jesús es cuerpo asimilado al de los otros crucificados con él. Pero este cuerpo destruido es carne del Verbo, verdadero santuario, morada de Dios entre nosotros. Porque aquel sábado era muy solemne. Para Juan, la Pascua de Jesús cae en día sábado. Coincide la creación y la liberación. Con su cruz el Señor llevó a su cumplimiento todas las cosas y descansa de su fatiga. La expresión recuerda al capítulo 7, versículo 37, cuando en el último día, el día grande de la fiesta de Pentecostés, Jesús de pie en el templo grita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su seno. En el crucificado hay una sobreimpresión entre el sábado, la Pascua y Pentecostés. La creación, la liberación y el don del Espíritu se realizan en la revelación del amor extremo, en el don del agua que viene de la sangre. Rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retiraran. Quebrar las piernas a un crucificado significa hacerlo morir enseguida. Al no poder levantarse, muere asfixiado. Termina la tortura de vivir, viene el descanso de la muerte. La intención es la de hacerlos morir y retirarlos antes de que se oculte el sol. Para los jefes, el espectáculo obsceno debe concluirse antes de la fiesta. Pero hay un cuerpo que no contamina la tierra. Por el contrario, lava toda culpa y penetra hasta dentro de sus abismos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Los soldados quiebran las piernas al uno y al otro de los crucificados con él. Antes estaban con él, ahora cuando él ha ido a prepararles un lugar, los puede recibir junto a sí para que estén también ellos donde está él. Con él junto al Padre todavía están vivos. Entrarán en el reino del Padre después de que el costado abierto del Hijo les haya abierto el acceso. Al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, es la única vez que se dice que Jesús está muerto. La anotación dice que Jesús está realmente muerto y subraya por contraste la fecundidad del grano de trigo que si muere no queda solo.
Estar muerto es la condición necesaria para resucitar, pero a Jesús nadie le puede quitar la vida. El Hijo, que es la vida de cuanto existe, tiene en sí mismo la vida como el Padre se la da. Él tiene el poder de entregarla como la ha recibido y de recibirla de nuevo como la ha entregado. No le quebraron las piernas. Es inútil romperle las piernas. Ya han entregado el Espíritu. El no romperle las piernas es algo muy significativo y se explicará como cumplimiento de la Escritura. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. En el relato, el golpe de la lanza no es comprobación de la muerte ya constatada, sino encarnecimiento y odio gratuito. Para el evangelista tiene un valor teológico que compendia en un ícono el sentido de la vida y de la muerte de Jesús. Así como a su sed le ofrecieron vinagre y bebió de él para entregar el espíritu, así ahora la herida producida por la lanza, más dolorosa que el vinagre, responde dando sangre y agua. Al oído mortal responde con el amor que al dar la vida ofrece vida. Al instante salió sangre y agua. El Hijo salió del Padre para que de Él saliera para con nosotros sangre y agua. Las palabras al instante indican que esa sangre y esa agua se apresuraban a salir. El Hijo, desde antes de la creación del mundo, quiere comunicarnos el amor con el cual el Padre nos ama a nosotros y lo ama a Él. Su don nace como de una fuente profunda. Es el efecto del golpe de la lanza sobre ese cuerpo. Mientras el evangelista comenta la no ruptura de los huesos y la herida en el costado, no comenta ni la sangre ni el agua, pero los hace objeto del testimonio solemne que sigue inmediatamente. En esta sangre, en esta agua, se encierra el misterio del Evangelio de Juan. La sangre que es vida cuando está en el cuerpo, cuando es derramada, viene a ser señal de muerte. Esta sangre derrama evidencia que la vida del Hijo es ofrecida totalmente a los hermanos, hasta la entrega de sí mismo en la cruz. Así Jesús se realiza plenamente como el Hijo, igual al Padre, principio de todo don. En esta sangre ha venido la hora en la cual todo está cumplido. El Hijo ha amado a los hermanos más allá de todo límite, más allá de la muerte. De su sangre, de su vida entregada a nosotros, nace nuestra respuesta de amor. Recibimos el Espíritu, simbolizado en el agua que riega la tierra, esa tierra árida que es el hombre. Jesús tenía sed de darnos esta agua que nos entrega con su muerte. Brota de su costado la fuente que había sido prometida a la samaritana, el cumplimiento de lo que había gritado en el templo el último día de la fiesta. Jesús es el nuevo santuario de cuyo costado fluye el gran río del Espíritu, la piscina de Siloé cuya agua nos lava de la ceguera y nos hace vivir en la luz. La sangre y el agua, además de recordar la Pascua y Pentecostés, la salvación y el perdón, la alianza nueva y el don del Espíritu, son también símbolo de nacimiento. Nacemos de lo alto, del agua y del Espíritu, engendrados por el amor de un Dios crucificado. Tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. El que vuelve la mirada hacia él queda curado del veneno de la serpiente y tiene vida eterna. Así como del costado de Adán dormido viene Eva, así del costado del Señor dormido sale la esposa. La humanidad nueva que responde al amor con el amor nace de la herida de amor de un Dios traspasado. El hombre existe como hombre y sabe amar solo cuando sabe que es amado así. Entonces viene a ser la otra parte de Dios sin interlocutor.
Realmente esta sangre y esta agua contienen todo misterio de Dios y del hombre. De la roca golpeada por Moisés, el Señor dio a su pueblo el agua para que bebieran como del abismo grande. La verdadera roca herida por un pagano nos da a todos nosotros el agua que sacía la sed suya y la nuestra. La suya que es de un amor que ama hasta el extremo, y la nuestra que consiste en querer ser amados sin condiciones. Es agua que viene de la sangre, vida que brota de una vida entregada al que se la arrebata. El que lo vio lo atestigua y él sabe que dice la verdad. Aquí el autor del Evangelio se presenta por vez primera en tercera persona como el testigo de la sangre y del agua. Es tan importante lo que ha visto salir del traspasado que lo testimonia 3 veces. Se completa aquí el testimonio iniciado por el bautismo acerca de Jesús, el Hijo de Dios, que nos bautizará en el Espíritu Santo. No se dice quién es el que ha visto. Obviamente es el discípulo amado. Solo el amor ve. Su relato quiere llevarnos también a nosotros a ver esta sangre de la cual viene del agua del Espíritu, para que también ustedes crean. Es la primera vez que aparece el ustedes de los lectores destinatarios del testimonio. También sobre nuestros ojos caen la sangre y el agua del traspasado, que nos cura de nuestra ceguera. Por eso, según los sinópticos, el centurión que está delante de él será el primero en venir a la luz de la gloria. Ven el crucificado al Hijo de Dios. Después del relato de la muerte de Jesús, también él, ustedes, de los lectores, está llamado a formar parte de nosotros, de los que dicen: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Nosotros abarca todos los que lo han visto personalmente o a través del testimonio del Evangelio, su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Son los que en su carne han visto la palabra que ha colocado su tienda entre nosotros. El discípulo predilecto es el prototipo de estos nosotros, que propone a ustedes de los lectores la propia experiencia, lo que existe desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Lo que el evangelista ha escrito es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Por el don de esta sangre y de esta agua, el evangelista es un hombre nuevo, primer hermano del Hijo, enviado a testimoniar a los otros su mismo amor. El don del Espíritu apenas se ha recibido, le testimonia quién es Jesús y lo hace capaz de testimoniarlo. A través de la herida de la lanza, ve que se irradia sobre el mundo la gloria que ya había instruido cuando apoyaba la cabeza sobre su pecho. Todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. El evangelista explica con una cita bíblica por qué no le han quebrado las piernas. El término escritura en singular significa normalmente un pasaje de la Biblia. No se le quebrará hueso alguno. Juan recuerda continuamente la Pascua judía. Sirve de trasfondo a la vida y a la muerte de Jesús, que se indica desde el principio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La suya es realmente la sangre de la víctima que salva al pueblo del exterminio y libera al mundo de la esclavitud del pecado. Sin saberlo, los soldados han respetado la prescripción de no quebrar los huesos al Cordero Pascual. La cita recuerda también el Salmo 34, donde el justo que sufre alaba a Dios, proclamando su confianza en la propia liberación. En este salmo se dice: el Señor todos sus huesos guarda, no será quebrantado ni uno solo. Salmo 34, versículo 21.
Es la certeza de que Dios preserva al justo y le garantiza la victoria. El evangelista puede hacer alusión a los dos textos. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. La cita tomada de Zacarías capítulo 12 versículo 10 evoca la suerte del rey Josías, que había renovado el culto y la celebración de la Pascua. En Segunda de Crónicas capítulo 35 versículo 1 siguiente, y en Segunda de Reyes capítulo 23 versículo del 21 al 30. De él está escrito: no hubo antes de él ningún rey que se volviera como él al Señor, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según toda la ley de Moisés, ni después de él se ha levantado nadie como él. Sin embargo, a pesar de su justicia, Dios lo dejó perecer, herido por los arqueros egipcios en Megiddo. Fue llevado a morir en Jerusalén. La muerte de este rey es el punto más inquietante de la historia de Israel, así como de cualquier historia. Es la derrota del justo, la victoria del mal sobre el bien. Pensado en él, Zacarías habla de la contemplación de un herido, desde el cual se derramará un espíritu de gracia y de consuelo sobre todos. Es lo que acontece en ese día en el cual una fuente purificará al pueblo y brotará desde Jerusalén aguas vivas y eternas. Entonces el Señor será el Rey de toda la tierra. La salvación del rey traspasado es universal como su realeza. Todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Este traspasado es llamado Hijo único, primogénito. Como traspasado, el único se convierte en primogénito entre muchos hermanos. Son los que lo miran levantado en la cruz y acogen el testimonio de su amor, dejándose engendrar por su espíritu. La finalidad del Evangelio de Juan es llevarnos ante el traspasado para escrutar a través de la hendidura de la lanza. El ojo y el corazón del lector están volcados hacia esta herida, de la cual brotan la sangre y agua. El que la mira se vuelve radiante. Todos, inclusive el viejo Nicodemo, pueden entrar en ella y encontrar allí la propia morada. Desde aquí, como el discípulo amado tiene acceso del seno del corazón de Dios y viene a la luz de su vida, nace de lo alto y ve el reino. El que contempla el traspasado comprende el amor extremo, se siente compungido en el corazón y pregunta: ¿qué hago? Su vida se convierte en respuesta a lo que ha visto. En un cuadro que representa el paraíso con toda su gloria, aparece abajo un cartujo que fija la mirada sobre un crucifijo sin mirar nada más. Es el único modo posible de ver y gustar lo que el ojo humano nunca ha visto. Del pozo de Jacob bebieron nuestros padres y sus ganados. Desde esta hendidura del universo entero recibe la vida del Hijo. Basta acercar a ella la boca. Todos los sedientos vengan por agua. Es la invitación de la sabiduría, de la palabra hecha carne, que no tornará del vacío sin que haya realizado aquello para lo cual fue enviada. Después de esto, la expresión que se usa también en una la sepultura con la escena anterior, la acción de José y Nicodemo, brota de la contemplación del traspasado. El amor demostrado por Jesús abre brecha en ellos. Son los primeros dos que acogen su cuerpo entregado por nosotros. José de Arimatea, solo Juan lo nombra aquí. Es conocido en los otros evangelios como hombre rico y discípulo de Jesús, noble consejero que espera el reino de Dios, persona justa que no ha aprobado la condena de Jesús. Juan no le da otra calificación sino la del discípulo clandestino. Hace de él el prototipo de todo discípulo que solo después de haber visto al crucificado vence el miedo y sale al descubierto. Era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Marcos subraya que tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús.
Juan sugiere la misma cosa. Es un discípulo en secreto por miedo a los judíos, como los discípulos que estaban encerrados en el cenáculo, incluso la tarde de la Pascua. La contemplación del traspasado le da a José la valentía de salir de la sombra. Desde aquella herida de su carne todos venimos a la luz. Él es el primero que supera públicamente el escándalo de la cruz, rompiendo el consenso tácito y general a la ejecución de Jesús. Él reconoce que el crucificado no es un malhechor, el maldito que está colgado de un madero, sino el santo, el justo, el autor de la vida, que pasó entre nosotros haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, el Hijo del bendito que se ha convertido en el chivo expiatorio para liberarnos de nuestro mal. Su linchamiento no es aprobado por todos. Alguien ahora comprende la verdad, se aparta de los otros y se declara abiertamente a favor de él. Es el principio del regreso, de la conversión ante la gloria. Tras él se inicia el movimiento de los otros que al final abarcará a toda la humanidad, atraída por el amor a la verdad, por la verdad del amor. Pidió a Pilato: el don se ha de pedir. No puede acogerlo el que no lo desea. José desea el cuerpo de Jesús, don definitivo de Dios al hombre. Tampoco José de Arimatea como José de Nazaret deben temer coger aquello que viene de la carne de María. El Hijo, el Emmanuel. Autorización para retirar. La solución ya había sido presentada por los enemigos, para que los cuerpos no profanaran ese día grande de la fiesta. En cambio, ahora ese cuerpo es solicitado para que perfume con la vida, inclusive la muerte. Él no profana, sino que realiza el sábado y la Pascua. Es el cuerpo del Cordero que, quitando el pecado del mundo, quita la piedra de todos los sepulcros, desde el suyo hasta el de Lázaro. El cuerpo de Jesús es la primera vez que se usa la expresión el cuerpo de Jesús, asimilado en el versículo 31 a los otros cuerpos. Este cuerpo que en su muerte nos ha dado sangre y agua es protagonista del Evangelio. Solo ahora, cuando lo tomamos, lo comprenderemos. En él todo está cumplido, es la revelación del Dios amor. El que lo ve, ve al Dios invisible. La carne del Hijo expuesta en la cruz es relato vivo del Padre. Este cuerpo es el verdadero pan preanunciado en Cafarnaúm. Es la carne del Hijo entregada por la vida del mundo. Pilato se lo concedió. Los cuerpos de los ajusticiados normalmente se sepultan sin honras fúnebres. Pilato, así como accedió a la petición de los judíos para cumplir así las escrituras, ahora cede a la de José, que prepara la nueva Pascua. Retiraron su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Su cuerpo es la misma persona de Jesús. En él Dios se ha entregado a los hombres. José retira de la cruz el cordero que quita el pecado del mundo. Tiene en sus manos el cuerpo. Ve esas heridas que curan nuestros males. Con un cuidado maternal lo lava, así como él había lavado los pies a los discípulos. Se prodiga por él con un amor que va más allá de la muerte. Tiene un conocimiento táctil manual del Señor. Toca con las manos el Verbo que se hizo carne, que es carne y sangre. Ve y toca a aquel que ha sido traspasado. Pregunta: ¿por qué existen esas llagas en las manos? Y oye la respuesta: las he recibido en casa de mis amigos. Hacen lamentación por él como lamentación por un hijo único, y lo lloran amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Y comienza a derramarse sobre él el espíritu de gracia y de consolación, que se derramará sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente... Nicodemo es fariseo y es jefe de los judíos. Había ido a Jesús en la oscuridad de la noche para llegar a la luz y ver el reino de Dios. Ahora tiene entre sus brazos el cuerpo del Rey.
Cuando se hicieron los primeros intentos de arrestar a Jesús, Nicodemo había defendido tímidamente su causa apelando a la legalidad. Ahora ve de cerca aquel a quien ha defendido. Los enemigos se lo han entregado en sus manos. Nicodemo significa vencedor del pueblo. Acogiendo el don de Dios, es vencedor de la muerte y del pueblo de los muertos. Responde al amor con un gesto semejante al de María. Al contemplar al traspasado, entra en la herida de la cual puede renacer de nuevo, engendrado de arriba del agua y del Espíritu. Con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Esta escena ya había sido anticipada 6 días antes en Betania, donde Jesús había dicho que el perfume derramado allá debía servir para el día de su sepultura. La escena tiene el mismo significado nupcial y celebra la vida. El banquete por la resurrección de Lázaro con el servicio de Marta y el perfume de María anticipa este banquete. En el cuerpo de Jesús, colocado en la boca de la madre tierra y ofrecido en esta a todos sus hijos y honrado con el servicio de José y el perfume de Nicodemo. Nicodemo unge a Jesús, lo reconoce y lo consagra como Mesías o Cristo, ungido, precisamente por cuanto entrega su vida. Con María es el primer cristiano ungido con el mismo perfume con el cual unge a su Señor. Este cuerpo es el santuario de Dios, presencia del esposo que da vino bueno en abundancia. Esta abundancia está representada en las 100 libras, que es igual a 33 kilogramos de perfume. El perfume en hebreo shemen recuerda el nombre en hebreo Shem. Dios es amor, perfume derramado en su nombre. El perfume por su naturaleza se da al impregnarlo todo con su esencia. De perfumes está lleno el cantar de los cantares que narra el amor entre Dios y el hombre, el perfume del cual están impregnados los vestidos del Mesías esposo, emana ahora de todo su cuerpo. Con aloe y mirra se perfumaba la alcoba. Gracias al gesto de Nicodemo, el sepulcro se convierte en tálamo nupcial. Tomaron el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús que ha acogido nuestro vinagre, finalmente es acogido como los vestidos y la madre. Así como más tarde el Espíritu tomen, acojan y coman. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La preparación de la Pascua tiene 2 fases. La primera es la entrega del cuerpo que ya Jesús ha cumplido. La segunda es su acogida que se ha de cumplir en nosotros. José y Nicodemo, según la ley, están contaminados, no podrán celebrar la Pascua. En realidad están haciendo la preparación de la verdadera Pascua. Lo envolvieron en vendas. En lugar de la sábana, se usan unas vendas de lino. El término griego en plural significa sábanas de lino. La mañana de la Pascua, estas vendas de lino serán encontradas misteriosamente en el suelo. Con ellas envuelven a Jesús, así como habían envuelto a Lázaro, prisionero de la muerte. Está muerto en plena solidaridad con nuestro destino terreno, pero no se habla de vendas. Del sudario se hablará luego, después de la resurrección. Está envuelto en sábanas de lino, lo cual es presagio de que el esposo que se ha vuelto pequeño como todos, el más pequeño de todos, duerme. Cuando despierte será él quien las desate y las extienda para el encuentro. En la pasión según San Mateo de Bach, la disposición en el sepulcro suena como una canción de cuna para el hijo que duerme. Conforme a la costumbre judía de sepultar, Jesús no es sepultado a prisa, sino con esmero según la usanza común de los judíos. Pero su sepultura no es común. Está envuelto en vendas de lino junto con los mejores aromas. Su cuerpo que ha dado sangre y agua es el del un rey. Su muerte es la efusión del perfume, del nombre. Ahora el amor es amado. Alguien lo acoge y se desprende su perfume. En el lugar donde había sido crucificado había un muerto.
El nuevo huerto, el Edén de los orígenes, se halla en el lugar donde había sido crucificado Jesús. En su centro se levanta el árbol de la vida, donde el mismo Dios ofrece al hombre como alimento. No había vuelto a comer de él desde que se había alejado de él para comer la muerte. Ahora él, desde este árbol, le da su cuerpo, que es el fruto maduro del amor. El Mesías esposo, como fue arrestado en su huerto, ahora es colocado en otro huerto. Aquí tendrá lugar el abrazo. En el cantar de los cantares, el huerto del esposo es la esposa. La tierra que ahora coge ese cuerpo representa la humanidad entera. La otra parte del Dios esposo, podemos también decir que el verdadero huerto, el paraíso donde se celebra el amor, es el mismo cuerpo de Jesús, Hijo del hombre, Hijo de Dios. En él el cielo y la tierra se desposa. El hortelano de la mañana de Pascua es también el huerto, el árbol y el fruto. Ahora comprenderemos por qué el principio de las señales son las bodas de Caná, donde Jesús reveló su gloria. Todas las señales se hacen realidad en su cuerpo, que es la carne en la cual se consuma la unión entre Dios y el hombre. Y en el huerto, un sepulcro nuevo. En el huerto hay un sepulcro, una cavidad de la madre tierra, de la cual venimos y a la cual volvemos. Ahora está a punto de recibir el cuerpo del esposo. El sepulcro que era memoria de la muerte se convierte en la alcoba donde la madre nos ha concebido. Aquí se nos enseña el arte del amor. Jesús es el primero que entra en este sepulcro. Es nuevo como su muerte, cumplimiento de amor y don de vida, virgen como su madre que acogió al Hijo de Dios, en el que nadie todavía había sido depositado. No es una repetición de lo que ya se había dicho, sino la afirmación de que todavía nadie había sido depositado. Desde entonces todos seremos depositados en él, y como todos estamos sepultados con él todos resucitaremos. Existe ahora sobre la tierra un sepulcro nuevo que ya no es memoria de separación y muerte, sino de comunión y de vida. En el José y Nicodemo han depositado el cuerpo de Jesús. Este sepulcro es su mismo corazón. Inhumar es el gesto supremo del recuerdo. Es colocar en el corazón y vivir la memoria de quien nos ha amado. La sepultura de Jesús hace pasar los abismos de nuestro corazón desde la esclavitud de la muerte a la libertad del amor. Así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Allí pues, en esta sencilla expresión de lugar confluye el relato. Adán, ¿dónde estás? Son las primeras palabras de Dios al hombre. Maestro, ¿dónde vives? Son las primeras palabras del hombre a su Señor. ¿Dónde lo han puesto? Pregunta Jesús refiriéndose a su amigo Lázaro. ¿Dónde se escondió Adán y todo Adán? ¿Dónde fue colocado Lázaro y todos sus amigos? Allí ciertamente está bien el Verbo creador.